Bueno, muy buenas noches. Vamos a compartir algo de la palabra del Señor para que pueda el Señor hablarnos a cada uno en especial, que el Señor pueda tocar nuestros corazones y que sea Dios hablando a cada uno de nosotros. Sabemos que cada uno de nosotros venimos siempre a la casa de Dios con una necesidad particular en nuestros corazones, ¿no? Por ahí la necesidad que tengo yo no es la misma que tiene Enrique, o Iris, o Roberto, y a pesar que el mensaje es uno, Dios nos habla a cada uno de una manera individual, particular y especial. Así que qué lindo es poder abrir la palabra de Dios y juntos meditar en ella. En esta noche vamos a hablar sobre otro aspecto de la oración. Estamos en una reunión donde recién terminamos de orar todos juntos, ¿no? Y qué hermoso es orar, qué hermoso es agradecer a Dios, tener esa comunicación directa con Él. También saber que podemos pedirle a Dios, ¿no? Esas cosas que deseamos, que anhelamos, que Él ya conoce, pero que en su voluntad nos va a dar. Y también qué lindo es poder interceder por la vida de otros, los que están pasando por momentos difíciles de prueba, y ser, ¿no? Ese intercesor que otras personas por ahí ni saben que estamos orando por ellos, pero que Dios está con el control de todo. Y el aspecto acerca de la oración en el que quisiera que meditemos es ver a través del ejemplo, nuevamente, de la vida de Jesús y la oración, ver cómo la oración es un factor importante que transforma nuestra vida, que cambia nuestra vida. Muchas veces pensamos que la oración es algo que no es primordial en nuestra vida espiritual, ¿no? O en nuestra relación con el Señor. Decimos, no, por ahí lo primordial es leer la palabra, congregarnos, estar activos en algún ministerio, servir al Señor, desarrollar mi don. Todas cosas obviamente es muy importante. Pero a veces creo que la oración queda relegada a un lugar por allí abajo donde no le damos la importancia, la preponderancia que tiene. Y si usted lee los evangelios, el Señor Jesús dejó un ejemplo de una vida de oración muy, muy impactante, ¿no? Para que nosotros sigamos sus pisadas en este aspecto, que podamos realmente fortalecer ese aspecto de nuestra vida espiritual. El orar sin cesar, el orar con pasión, el orar con lágrimas, el orar en la intimidad, el orar en la iglesia. Y vamos a ver en un pasaje muy lindo del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28, cómo la oración es un factor de cambio importantísimo que transforma nuestras vidas. En este pasaje se nos relata el hecho de la transfiguración del Señor. Y dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y vamos al versículo 32 que dice, y Pedro y los que estaban con él, ¿cómo estaban? Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Este momento tan especial en la vida de Jesús y de estos 3 discípulos que fueron los elegidos, ¿no? Los privilegiados, que el Señor los llamó para subir a ese monte, y por un instante se corrió el velo del cielo y ellos pudieron ver a un Jesús glorificado, no a Jesús el hombre que caminaba al lado de ellos con las pilchas parecidas a la de ellos, codo a codo, pasando las mismas necesidades como un hombre más. Ahora vieron a Jesús en el resplandor de su gloria. Y este pasaje lo encontramos también en Mateo y en Marcos. Mateo, Marcos y Lucas relatan el pasaje de la transfiguración. Y lo vemos que este hecho se da en un contexto donde el Señor les venía hablando acerca
del anuncio de su muerte, ¿no? De que los discípulos ahora empezaban a entender que Jesús había venido, ¿sí? Pero también el destino final de ese plan divino de Dios hecho hombre era que Jesucristo, el Hijo de Dios, terminara entregando su vida por todos los pecadores en la cruz. Y que para todos aquellos que fueran sus seguidores, sus discípulos, les iba a esperar un camino no de rosas, sino un camino donde cada uno iba a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguirle y hasta perder su vida por causa de Cristo. De hecho, si ustedes averiguan, investigan sobre lo que los historiadores de ese tiempo determinaron sobre la muerte de los apóstoles y los discípulos de los seguidores de Cristo, todos murieron, ¿no? De manera muy trágica, podríamos decir, por la causa del Evangelio de Cristo. Y es lindo ver cómo cada uno de los evangelistas resalta algún aspecto diferente de este pasaje de la transfiguración. Mateo habla de la apariencia del Señor cuando Él es transfigurado y habla que su rostro, ¿no?, resplandeció como el sol. Habla de la apariencia física, su rostro cambió, mutó, resplandeció como el sol. Marcos habla de su vestidura, así en Marcos 9:3 dice que su vestidura era resplandeciente. Pero Lucas es el único que habla sobre la oración en ese momento, que no lo hace Mateo y Marcos. Porque nosotros leímos recién que decía que entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otro. Entonces vemos acá, ¿no?, lo importante de la oración en la vida de Jesús, y que fue ese momento de oración en intimidad con el Padre lo que desató este cambio de apariencia en el rostro de Jesús. Y esto vamos a encontrar una aplicación también para nosotros en nuestra vida espiritual. Y cómo una vida verdadera de oración se debe también manifestar en una transformación, en un cambio, quizás no en nuestro rostro, nuestra apariencia, pero sí en nuestra relación con el Señor. Y también dice Lucas algo muy particular que no menciona a los otros evangelistas acerca de la oración, pero no habla del Señor que oraba y mientras oraba su apariencia y su rostro se hizo otro, sino apunta a los discípulos. Porque dice en el versículo 32 que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Y usted dice, pero justo ahora te va a agarrar sueño. El Señor te llama, te sube al monte, está orando y su rostro se ilumina, es resplandeciente y elige en ese momento para rendirse de sueño. Qué raro, ¿no? Algo que no menciona los otros evangelistas. Pero nos hace ver Lucas también, inspirado por Dios, el aspecto de la debilidad humana, ¿no? En nuestra perseverancia en la oración y en estar despiertos en una relación viva con el Señor. ¿Y por qué el Señor los lleva al monte a orar y a mostrarles su gloria? Bueno, justamente para animarlos a soportar los sufrimientos que iban a tener que enfrentar después, ¿no? Hay un pasaje en Hebreos 12:2 donde dice que Cristo padeció, ¿no? O que soportó todo por el gozo que tenía delante de él. Soportó lo prove, dice, el sufrimiento, el dolor de la cruz, por el gozo que tenía delante de él. ¿Cuál era ese gozo? De una esperanza de gloria, ¿no? Teniendo la mirada puesta en el cielo. ¿Cuántos cristianos? A la mañana leemos un devocional, que Lolo también lo lee, que es de los mártires de la fe, ¿no? Gente que a lo largo de la historia acá ha trabajado como misionero o cristianos de países comunistas, por ejemplo, que los perseguían, los ponían presos, los mataban, los asesinaban. ¿Y por qué soportaban todo esto? Por el gozo puesto delante. Cuando sabemos que hay una esperanza de gloria, nuestra vida se fortalece y se anima a seguir adelante. El Señor creo que lo llevó a este lugar a mostrarle, miren lo que va a venir después, una vida de gloria en mi presencia, para que ellos tomaran
el ánimo que tenían que tomar para seguir adelante. Pero acá dice Lucas entonces que su rostro cambió mientras oraba. Y fíjense cómo esto impactó en la vida de Pedro, ¿no? Que después cuando él escribe su carta ahí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 17, vamos a buscarlo. 2 Pedro 1, 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando cuando estaban en el monte de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si ustedes leen después el pasaje completo en el monte de la transfiguración, aparece la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo amado en él se complace mi alma, ¿no? Y Pedro recuerda esto, de lo que fue ese momento cuando vieron la gloria del Señor en su rostro. ¿Y qué podemos aprender de este pasaje? Bueno, en primer lugar lo que veníamos recién afirmando, que la oración transforma. Dice que mientras Jesús oraba, su rostro cambió, transformó, algo pasó. El estar en la presencia del Padre transformó la imagen de Cristo. Y si esto lo llevamos a una aplicación directa a nuestra vida, podemos decir que mediante la oración, la comunión y la obediencia a Dios, nosotros vamos a experimentar también una transformación en nuestra vida, en nuestro ser. Pero qué importante es estar en la presencia de Dios, ¿sí? Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuanto más nosotros estemos en su presencia, a través de la oración, de la comunión íntima con Él, de su palabra, de la obediencia a lo que Él nos pide cada día, cuanto más tiempo pasemos con Él, más vamos a recibir de Él, y eso se va a transmitir a través de quién? De nosotros. Que nosotros digan: hay un brillo, ¿no? Hay algo diferente, hay algo de Dios en esta persona. Y tenemos varios ejemplos en la palabra donde personas que tuvieron un encuentro personal con Dios también fueron transformadas. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley? Éxodo 34:30. Éxodo 34:30. Dice la palabra: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Después, si ustedes leen toda la historia, Moisés se nos dice que había estado 40 días en la presencia de Dios, ¿no? 40 días en su presencia. Y el capítulo 34 de Éxodo, versículo 29, fíjate lo que dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Él no lo sabía, no lo había percibido, no se había percatado del efecto de Dios en su vida. Pero ¿quiénes lo vieron? Los demás. Aarón, todos los hijos de Israel lo vieron y vieron algo diferente en él. 40 días en la presencia de Dios recibiendo la ley, la palabra de Dios. Algo había pasado en Moisés, como leímos recién, de tal modo que tuvieron miedo de acercarse a él. El entorno percibe el cambio. El entorno percibe el cambio. ¿El cambio de qué? De cuando cambiamos de auto, me dice: oh, mirá, este cambió de auto. O cuando vamos a vacaciones y venimos bronceaditos, este se fue a una playa. No, tienen que percibir a Cristo en nosotros. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasó con Ana? Vamos a ver a Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10.
Tenemos una Ana que pobre, dice el versículo 10, que entró a orar al templo a Dios, pero ¿cómo estaba ella? Ella que estaba con amargura de alma. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, dice el versículo 10. Ana orando en la presencia de Dios, sin caretas, amargamente, lloró, se descargó delante de Dios. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, largamente, pasó tiempo con el Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Versículo 15. Y Ana le respondió: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y leemos todo junto al final, y no estuvo más triste. Qué hermoso, ¿no? La oración que transforma. ¿Cómo entró Ana a orar a la presencia del Señor? Amargada, triste, lloró abundantemente. Después dice que oró largamente al Señor. Algo la retenía, no se quería ir de la presencia del Señor. Necesitaba decirle al Señor todo lo que le estaba pasando. Y después de eso, dice que había cambiado su semblante, ¿no? Ya no estaba triste, sino que ¿cómo se fue? Dice. No estuvo más triste. Cambió su semblante. Cambió su semblante. Acá no se vio un rostro resplandeciente como algo fuera de lo común. Pero sí una persona entró destruida y salió transformada por el poder de la oración y de la presencia de Dios que se manifiesta en nuestra vida cuando en la intimidad oramos a Dios. Entonces, ¿está bien que busquemos un lugarcito a solas y nos quebrantemos delante de Dios? ¿O está mal? Como decía, ¿no? Si querés llorar, llorá. Pero qué importante, ¿no? Este tiempo de comunión con el Señor. Transformó el ánimo de esta mujer. Hechos capítulo 6, versículo 15. A ver si se dan cuenta de quién vamos a ver otro ejemplo ahora. Empieza con E. Bien. Hechos capítulo 6, versículo 15. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tendríamos que profundizar un poquito más qué quiso decir el escritor con esto. ¿Habrán salido dos alas? No. ¿Qué vieron en Esteban? Un cambio, pero vieron a Dios. Él estaba debatiendo, ¿no? Argumentando a favor de Cristo. Y estaban todos ahí los del concilio, los judíos, mirándolo. Pero vieron en él que no era uno más. Algo había pasado en la vida de ese hombre. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en Hechos 7, 55, cuando ya él, después de que se defiende frente al concilio, deciden apedrearlo, ¿no? Y dice el versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, ¿qué cosa? La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después dice que todos se tapaban los oídos como diciendo: este blasfemo, y lo apedrearon. Pero ese hombre que todos veían que su rostro era como el de un ángel, levanta la vista al cielo momentos antes de ser asesinado y ve a Jesús, ¿no? Y qué hermoso es esto, ¿no? Esto nos habla de una comunión íntima de Esteban con el Señor. Y cómo eso también afectó en una vida transformada que los demás
lo podían ver, los demás lo podían percibir. Y había alguien ahí, que lo vimos el domingo pasado, que estaba observando todo eso y era el encargado de cuidar la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, que era un joven llamado Saulo. Fíjate vos, ¿no? Dios le permitió ver ahí, en un palco preferencial, a Esteban. Y ya este Saulo, un poquito mayor, ya se llamaba Pablo en ese entonces, cuando escribe en 2 Corintios 3:18, él habla cómo la presencia de Dios nos va transformando de gloria en gloria, ¿no? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese joven que estaba sin Cristo pudo ver a una persona con Cristo transformada por Dios, entregando su vida por el Evangelio, con una sonrisa seguro estaba entregando su vida porque estaba viendo a Dios en su gloria. Él vio ese cambio que se produce en los hijos de Dios, ¿no? Que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahora queda una experiencia en su propia vida, lo escribe acá en los Corintios. Qué hermoso el testimonio también, ¿no? De cómo Dios transformó la vida también, no solo de Esteban, no solo de Ana cuando entró a orar, no solo de Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí con las tablas, sino también de este joven que era un perseguidor de la iglesia, un fanático religioso, hasta que Cristo transformó su vida. Él vio también el resplandor de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Que lo dejó ciego, pero ese encuentro transformó también su vida con el Señor. El poder de estar en la presencia de Dios, el poder de la oración. Jesús en el monte, mientras oraba a Dios, su rostro cambió, ¿no? Su rostro cambió. Somos transformados nosotros también, de gloria en gloria. Y así como los demás perciben esto, que lo puedan ver en nosotros, que lo puedan ver en nosotros. Y a veces, como decía alguien, ¿no? A través de pequeñas cosas, de pequeños momentos, de pequeñas acciones, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que por ahí están alejados del Señor. Bueno, que empiecen a ver en nosotros al Señor. Y quizás sea eso lo que el Señor utilice para traer a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, al que sea, a los pies de Cristo. Pero también hay que destacar que somos frágiles, somos débiles. Dice que Pedro, Jacobo y Juan, destaca Lucas, que estaban cabeceando en el monte de la transfiguración, ¿no? Lucas menciona la debilidad de los discípulos y qué loco, ¿no? Porque después cuando Pedro logra ver ese acto maravilloso de la transfiguración, ahí sí él se emocionó y enseguida quería ir a la acción y dijo, vamos, 3 cabañas, 3 ramas y nos quedamos acá. O sea, para actuar él estaba despierto, pero cuando tenía que estar velando, orando con el Señor, ahí dormía. Y a veces somos iguales nosotros. Queremos hacer muchas cosas, pero cuando tenemos que orar, doblar las rodillas, nos estamos cansados, nos dormimos, hacemos una oración express, ¿no? Y no valoramos el tiempo de oración como nos enseñó el Señor Jesús. Lo mismo en Lucas capítulo 22, 45, cuando el Señor está orando en el huerto, ¿qué pasó con los discípulos? Se estaban durmiendo, pero después cuando lo vienen a apresar, ahí se despierta enseguida. Pedro quería sacar la espada, cortarle la oreja al siervo, ¿no? A Malco, o Malco. O sea, esto que nos habla, que para la acción a veces nos sale fácil, estamos despiertos, pero para orar con perseverancia, dormimos en los laureles. Nos es algo difícil.
Entonces, teniendo en cuenta esto y que el diablo sabe que cuando los hijos de Dios doblan sus rodillas, suceden grandes cosas, él siempre va a estar, como dice Efesios 6:16, con la flecha, con los dardos de fuego para tirarnos, y en el momento que vos dobles la rodilla para orar, te va a meter en tu cabeza algo que te despista para otro lado, te va a hacer acordar de las cuentas que tenés que pagar, te va a hacer acordar de un problema en el trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que dar la batalla espiritual. La oración requiere, ¿no?, esa concentración y ese trabajo duro de parte nuestra, para que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Lucas nos muestra las dos caras de la oración, ¿no? Jesús entregado a la oración en la presencia de Dios, transformado. Los discípulos durmiendo. Que el Señor nos ayude a poder velar en esto. Y el último ejemplo, ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel, Moisés le dice a Josué que junte a los hombres y tiene que salir a la batalla contra los amalecitas. Bueno, Josué estaba con los hombres peleando ahí en el valle, pero ¿quién subió a un collado a orar mientras se desarrollaba la batalla? Moisés, acompañado de dos hombres, Aarón y Hur. Y mientras se desarrollaba la batalla, Moisés levantaba su vara, ¿no?, con las dos manos así, y oraba a Dios por victoria. Pero dice que mientras los brazos de Moisés desfallecían, eso, ¿dónde se veía? Y el pasaje no dice en ningún momento que los soldados estaban cansados ni nada, sino que lo que estaba cansado eran los brazos que se elevaban en oración a Dios. Fíjate vos, ¿no?, cómo la oración debe ser lo que nos ayuda a nosotros a conquistar las victorias en nuestra vida espiritual. Se ganó por la oración. Después lean en Éxodo 17, 9 al 13, ¿no?, que Aarón y Hur dijeron, no, vamos a ayudarlo a Moisés, que está cansado. Le sostenían los brazos, ¿no?, para que se siente, y le levantaban los brazos. Y así pudieron ganarle a los amalecitas, ¿no? Nuestras derrotas y victorias dependen de la oración. Que realmente tengamos una vida de oración como Jesús, y que eso sea lo que transforme nuestras vidas, y que eso sea lo que vean los demás, a Cristo en nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que podamos aplicarlo nosotros.